Buenas tardes, señores estudiantes. Hoy vamos a tratar la segunda parte, este video número 18 sobre unidades de sedimentación. Entonces diríamos nosotros que si vemos este diagrama, hay dos tipos de sedimentadores con partículas discretas y sedimentadores con partículas floculentas. Entonces aquí hay una división de partículas. Bien, entonces, de entre las partículas discretas tenemos lo que se denominan desarenadores y sedimentadores simples. Esta teoría ya la vimos nosotros en la parte correspondiente a desarenadores, o sea, partículas discretas que el diámetro permanece constante. Lo que nos corresponde ver es la segunda etapa de este sistema, que son los sedimentadores de partículas floculentas, o sea, de decantación. Entonces, diríamos nosotros que los sedimentadores se dividen en estáticos, dinámicos o mantos de lodos, flóculos pesados y laminares. En los sedimentadores estáticos vamos a ver estáticos de flujo horizontal o del flujo, por ejemplo, los desarenadores serían decantadores estáticos de flujo horizontal. Pero hay otros decantadores estáticos de flujo de abajo hacia arriba, que es vertical, y también de flujo helicoidal. Hay otros decantadores, partículas floculentas, dinámicos o de manto de lodos. Estos se dividen específicamente en suspensión hidráulica y suspensión dinámica. Existen otros flóculos pesados, otros sedimentadores de flóculos pesados. Y por último están los laminares. De estos laminares ya hemos visto cuando vimos en acueducto desarenadores, hablamos de desarenadores de placas inclinadas. Pues hoy ya vamos a hablar de sedimentadores de placas inclinadas. Entonces hay de flujo ascendente y de flujo horizontal. Nosotros lo que vamos a ver es de flujo ascendente. Entonces, de todo esto, ¿qué le vamos a trabajar mucho? Los decantadores estáticos de flujo horizontal, ¿no? Algunos diseños de flujo vertical, dinámico, de suspensión hidráulica y de suspensión dinámica. Y vamos a dedicar gran parte de nuestro estudio a sedimentadores de laminares de flujo ascendente. Entonces, tenemos esa división de los sedimentadores. Aquí dice, las unidades de sedimentación pueden clasificarse de acuerdo al tipo de procesos que utilizan según lo indicado en la figura 8. Los sedimentadores que pueden emplearse son el de flujo horizontal y flujo vertical. También puede realizarse la sedimentación en unidades de manto de lodo, los que a su vez se dividen en sedimentadores de manto de lodo de suspensión hidráulica, lo veremos, y sedimentadores de manto de lodo de suspensión mecánica, también lo veremos. Entonces, bueno, eso es la parte general. Pero veamos estos estudios previos de calidad del agua que me interesa por alguna pregunta que se hizo por ahí. Dice, sedimentadores de flujo horizontal, vertical o de alta tasa. Estudios previos. Deben hacerse estudios estadísticos de calidad del agua cruda que cubran por lo menos un periodo de lluvia y uno seco. Si la turbidez alcanza valores de 1000 unidades de turbidez por periodos continuos mayores de 15 días, debe hacerse un pretratamiento. Y eso es lo que decíamos, si alguna vez me preguntaban que por qué si pasa esto, ¿por qué destruye el flor? Y dijimos nosotros que las partículas de arena inhiben la floculación. Entonces, cuando hay mucha turbidez, es mejor cerrar la planta o hacer alguna otra cosa, pero no meter a un sistema de sedimentación. Bien, aquí aparece la sedimentación de manto de lodos. Es otro tipo de sedimentación que tiene limitaciones. Entonces, cuando hablamos de manto de lodo, dice, debe hacerse estudios estadísticos de la calidad del agua cruda que cubran por lo menos un periodo de lluvia y hielo seco. Y si la calidad es muy variable en corto tiempo, si la turbidez es mayor de 500, por periodos continuos superiores a 15 días que puedan densificar la masa de partículas, o con turbidez menores a 10, o sea, mayores de 500 y menores a 10, por periodos mayores que implican formar un lecho adecuado de partículas en el 50% del tiempo,
No se deben usar sistemas de manto de lodos. Entonces aquí hay una restricción. Dice, deben realizarse estudios de tratabilidad en el laboratorio planta piloto para determinar los parámetros de diseño. Entonces, para el correcto diseño y construcción de las plantas de tratamiento se deben efectuar ensayos de tratabilidad del agua con muestras tomadas en el punto de captación y en lo posible cubriendo un ciclo hidrológico anual completo. O sea, plantas de tratamiento, tenemos que hacer análisis de calidad del agua. Por ejemplo, ese examen de jarras que habíamos hablado en la clase anterior, pues eso toca hacerlo, ¿no? Para determinar la velocidad de sedimentación del partícula. Número de unidades. ¿Cuántas unidades voy a tener? Pues independientemente del nivel de complejidad del sistema, todos los sistemas de captación, en este caso de sedimento, deben tener por lo menos 2 unidades en servicio, así sea en la primera etapa. Entonces vamos ya generando algunos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta. Entonces vamos a empezar por los primeros. Sedimentadores estáticos. Debido a su baja eficiencia, este tipo de sedimentadores requieren grandes superficies. Se clasifican según la dirección del flujo del agua en horizontales, verticales y helicoidales. Mire, estos estáticos, ¿no?, requieren grandes superficies. Por eso últimamente estos decantadores, sobre todo estáticos de flujo horizontal, pocos se están utilizando porque necesitan alta superficie, área superficial. Por lo tanto, se está trabajando ahora son los floculadores laminares de flujo ascendente. Bueno, entonces decimos parámetros de referencia. Dice, se tendrá que realizar el análisis hidráulico para los elementos de entrada y repartición de caudal en cada unidad de sedimentación, de manera que se garantice la distribución equitativa desde el inicio hasta el final del sistema de entrega. Entonces decimos, 2 sistemas de sedimentación tienen que tener, no tiene que tener uno, mínimo son 2 unidades. ¿Por qué 2? Porque mientras la una se está lavando, la otra está trabajando, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta tabla 8.3 que es para nosotros importantísima, porque me hablo de parámetros de referencia de diseño de sedimentación. Entonces, esta vamos a verla muy despaciosamente. Tipo de sedimentador, horizontal, vertical y de manto de lodo. Carga superficial en metro cúbico, metro cuadrado día. Metro cúbico sobre metro cuadrado me da metros días. Entonces, esta carga superficial es una velocidad de sedimentación. Entonces, carga superficial, ¿a qué será igual? O sea, carga superficial es igual a velocidad de sedimentación. Y la velocidad de sedimentación ya habíamos visto que es caudal sobre a su S. ¿Sí? Entonces yo digo velocidad es caudal sobre. Entonces, ¿qué me dan a mí? La carga superficial y me dan a mí el caudal, que es el que ustedes tienen ya calculado. Entonces yo digo, área superficial es igual al caudal sobre B sub S sub C. Dependiendo de los ensayos de laboratorio o del tipo de sedimentador, pues aquí están los datos, entre qué datos yo puedo tomar. Entonces, yo de la carga superficial puedo determinar el área del sedimentador. Y entonces tendría tiempo de retención hidráulico. El tiempo de retención hidráulico, ¿no?, el caudal es igual a volumen sobre tiempo de retención hidráulico. O sea, que el volumen es igual al caudal por el tiempo de retención hidráulica. Entonces, miren ustedes que yo puedo, dependiendo del tipo de sedimentación, sacar el tiempo de retención hidráulica. Entonces, si yo tengo el caudal y el tiempo de retención hidráulico me da el volumen. Entonces, esta carga me da el área. Esto me da el volumen. Si yo divido área, volumen dividido entre área, entonces me da H, o sea, la altura de la lámina de agua. O sea, cuánto tiene de profundidad ese sedimentador. Entonces tendríamos nosotros, con estos 2 parámetros ya puedo yo diseñar. Miren que no son difíciles. Carga superficial, caudal sobre área superficial. Tiempo de retención, pues el tiempo de retención hidráulico sería volumen sobre Q. O si no, volumen igual a Q por tiempo de retención. Esta velocidad de flujo que viene aquí, dice menos de 1, de 2,5 a 2,15 a 5 centímetros por segundo. Esta velocidad, dice, de flujo, o sea, es una velocidad horizontal. Entonces, esta velocidad de flujo
es igual a la velocidad de flujo es igual al caudal sobre el área transversal. Entonces, aquí caudal sobre área transversal, si ya diseñamos esto, yo tengo mi área transversal, entonces caudal sobre área transversal, tengo mi velocidad de flujo. Esa no puede ser menos de 1, menos de 1 o menos de 5. Entonces, esta tabla es importante bajo esas condiciones. Entonces, miren ustedes que el diseño no es difícil. Es tener mi carga superficial, determino el área. Tengo el tiempo de retención y el caudal, pues tener el volumen. Ya tengo el área de volumen, pues determino mi altura H. Ya tengo la dimensión. Y aquí chequeo la velocidad de flujo. Caudal de A sobre... ¿qué es? Caudal dividido entre el área transversal. Bien, entonces esta tabla es importantísima. Sedimentadores de flujo horizontal. ¿Cuáles son esos sedimentadores? Pues el agua está, fíjense ustedes aquí, el agua pasa por el floculador, del floculador pasa a la zona de aquí, habrá una zona de entrada, va a la zona de sedimentación, aquí la canaleta recolecta y sale para aquí, pues el agua sale a los filtros, después del sedimentador sale a los filtros. Entonces veamos esto en corte, ¿no? Aquí el floculador, el agua del floculador está pasando directamente del floculador al sedimentador. ¿No? En esta zona, pues se necesita, aquí esta zona va a ser la que más lodo va a tener, ¿no? Esta zona de aquí. Entonces el agua viene, se sedimenta, esto tiene una pendiente, y aquí tiene unas canaleticas, y el agua recolecta el agua para las canaletas y las aquí vemos un sedimentador de flujo horizontal, mira, aquí se ve el perfil del lodo, ¿no? Cómo va entrando el lodo, cómo es el perfil del lodo. Son sedimentadores horizontales, entradas, pueden tener aquí con puertas de madera para cerrar el uno, cerrar el otro, pero son dos unidades. Y aquí van las válvulas, ¿no? Miren ustedes, estas válvulas de control. ¿Qué tenemos nosotros entonces? Dice, si teníamos nosotros el área, teníamos el volumen y tenemos la profundidad. Dice, la profundidad normal de estos sedimentadores está entre 2 y 350 metros. Entonces, ¿qué pasa si el valor de H me dio 4 metros por allá? Pues que es solamente hasta 350, el valor de H. Entonces, tenemos que cambiar el diseño del área, aumentarla, disminuirla, no sé qué, o la velocidad de sedimentación de la partícula crítica para que la profundidad esté entre estos límites. Bien, vamos a ver otros. Aquí, estos son sedimentadores de flujo horizontal, porque el agua entra por aquí y sale por aquí. Pero también estos son rectangulares, sistemas rectangulares. Pero también de estos, en este caso también de flujo horizontal, son estos que vemos aquí. Miren, el agua entra por esta zona. Aquí hay una campana que se puede hacer en lámina. Pero el agua entra aquí y sale, esta campana como que amortigua el oleaje. El agua entra aquí, por acá en la parte superior, baja por la campana y va a estas canaletas. De igual manera esto, ¿no? El agua llega aquí, pega en la campana y baja por esta zona y va horizontalmente a las canaletas. O sea, y aquí vemos un diseño de esto, ¿no? El agua entra por aquí está la campana, sale y va directamente a las canaletas de forma horizontal. El agua se capta por las canaletas y hay aquí una salida del agua del sedimentador. ¿A dónde irá? Pues al filtro. ¿Qué tenemos aquí especial? Estas rasquetas aquí abajo. Estos sistemas pues, son de flujo horizontal, pero tienen un sistema de recolección de lodos mecánico. Aquí hay una rasqueta. Entonces, ¿qué hace la rasqueta? Esta tiene un motor aquí en la parte de arriba y esto se está moviendo, se mueve y los lodos los recolecta y los pasa por este triángulo por aquí y los saca. ¿Por qué? Porque estos lodos hay que sacarlos durante cierto tiempo. Aquí podemos poner una válvula con temporizador para que la válvula se esté abriendo durante cierto tiempo y saque los lodos, ¿no? De la misma manera, podemos aquí a la salida, ponemos una válvula con temporizador para que continuamente esté sacando los lodos. Entonces, sedimentadores de forma circular, estos eran de forma rectangular y estos son de forma circular. Entonces, dice zona de entrada. Dice, la entrada del agua a los sedimentadores debe ser realizada por un dispositivo hidráulico capaz de distribuir el caudal
Uniforme a través de toda la sección transversal. Disipar energía que trae el agua y garantizar una velocidad longitudinal uniforme, de igual intensidad y dirección, evitando altas velocidades que puedan arrastrar los lodos y los depósitos, utilizando valores de menores de 0,15 metros por segundo. Para los sedimentadores, el dispositivo de entrada a la unidad debe trabajar con un gradiente igual al de la última cámara de floculación. Dice, en esta última zona de floculación, el gradiente de velocidad que tiene el agua puede estar comprendido entre 20 y 40 segundos a la misma. Esto implica que no es fácil pasar el agua de un floculador a un sedimentador sin que se produzcan grandes perturbaciones en la dinámica. Varios dispositivos pueden ser considerados, tales como pantalla perforada, canal con orificios laterales y de fondos. Entonces, dice, algunas de estas estructuras se muestran en la figura 8.3. Entonces tenemos aquí la figura 8.13. Pero veamos a ver qué nos dice. El trayecto de agua floculada hacia los sedimentadores debe ser lo más corto posible para evitar la ruptura del floco e impedir el depósito de partículas en estructuras de interconexión, para lo cual los floculadores deben quedar próximos a la estructura de entrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí hay, vean ustedes, aquí cómo vengo. Miren, el floculador, hago una pantalla aquí, el agua venía aquí por un vertedero y entonces sale por orificio de fondo. Y aquí tendremos una pantallita con orificios. Entonces el agua va a venir y va a pasar por esos orificios. Eso es el primer modelo. El agua desde la punta de aquí abajo dice H quintos o H sextos. Y aquí también, aquí dice H cuartos a H sextos. A esta altura, los orificios del fondo y de la parte superior. Y este ancho, pues, tiene que quedar por lo menos 80 centímetros. Entonces, aquí hay una serie de orificios. Estos orificios, o también en esta, miren, ¿no? El agua aquí viene, hace esto, pasa por un muro del floculador, pasa por un muro, y aquí viene directo a estos orificios, ¿no? Estos orificios que son unos tabiques, son los orificios aquí. Entonces el agua pasa por los orificios y sale al sedimentador. Aquí hay otro modelo, el agua entra por la parte superior, entra por esta canaleta, se baja, se baja, se baja, y pasa al sedimentador. Pero lo que podemos hacer nosotros es tener esta canaleta y aquí en esta parte horizontal poner unos orificios. En una pantalla de esta poner estos orificios como que estuvieran de aquí para abajo. Entonces tenemos orificios verticales y orificios horizontales. O como este caso, miren ustedes, que tengo yo aquí el floculador y pasa directamente al sedimentador con orificios. Pero aquí tengo una figura troncocónica. Entonces tenemos aquí un área y aquí un área pequeña y un área grande. Entonces, como el área se va aumentando, aquí el área es más grande y la velocidad es más pequeña. Entonces disipa la energía, ¿no? Aumenta, disminuye la velocidad para que el flujo pueda decantar en esto, ¿no? Entonces, decíamos nosotros que, ¿cómo hacemos para poder saber que este sistema aquí, el gradiente está entre 20 o 30, debe estar en estas zonas, o en estas zonas de aquí, o en esta, o en esta? Los gradientes son bajos, ¿no? Entonces, miren ustedes esta figura. Veamos a ver qué tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 horizontales y aquí 1, 2, 3, 4 verticales. O sea, 32 orificios. Pongámosle que ese orificio de cada uno es de 3 pulgadas. Entonces, esto tiene 32 orificios de 3 pulgadas. ¿Yo le puedo averiguar el gradiente? Sí. Entonces, para eso nos vamos a ir a la página 205, donde hay cómo calcular los gradientes en orificios sumergidos. Por ejemplo, estos son los orificios sumergidos, estos son orificios. Entonces, ¿cómo hago para calcular los gradientes en orificios? Pues hay una formulita muy importante, muy interesante en la página 205, ¿no? Entonces, vamos a verla. ¿Cuál es la?
¿Cuál es la fórmula? Aquí está la fórmula, página 205. Dice, el cálculo de los orificios se efectuará para que el gradiente en orificios sea inferior a 15 segundos a la menos 1. Ustedes pueden decir de 20 allí en el orificio. Para esto escogemos el diámetro y número de orificios. Por ejemplo, yo dije, el diámetro de esos orificios que vemos ahí en la pantalla es de 3 pulgadas y el número de orificios 32. Y chequeamos el gradiente en base a la siguiente fórmula de gradientes para orificios sumergidos, como son los que tengo en el floculador y en el floculador. Entonces, dice, gradiente es igual a n mu sobre r a la 0,67 y b a la. Entonces, pues, dice, haciendo X número de orificios, en este caso nosotros eran 32. Diámetro de orificios, 3 pulgadas. Entonces, el valor de G, dice, N. N es un coeficiente que es de rugosidad, el coeficiente de Manning. En este caso puedo ponerle 0.013. ¿no? Rho sobre mu están en función de la temperatura del agua. Y aquí viene radio a la 0.67. El radio hidráulico es igual a D cuartos. 3 pulgadas es 0.075 metros, entonces sería 700 centímetros dividido entre 4, sería el radio hidráulico, en orificios sumergidos. Y la velocidad es igual al caudal dividido entre el área. El caudal es 0.1 100 litros por segundo para este ejercicio. Y el área es pi d al cuadrado dividido entre 4. Pero como estoy diciendo yo que son 220 orificios, entonces aquí sería pi d al cuadrado por 220. Y el gradiente me da 14.2 segundos a la menos 1. Entonces yo diría, ¿está bien mi diseño? Claro que está bien, porque el gradiente dice, mire, es menor de 15 segundos a la menos 1 o menos de 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diámetro de los orificios y el número de orificios está adecuado. ¿Qué tal si no me da 15, si no me da, por ejemplo, me hubiera dado en vez de 14,2, 30? Entonces, lo que me está diciendo es que o tiene pocos orificios, entonces yo puedo decir, le puedo poner 260 orificios, o en un caso de 34 le puedo poner 40, o si no también con este número de orificios yo puedo meter un diámetro ya no de 3 pulgadas, sino sería de 4 pulgadas. Entonces, así yo puedo determinar los elementos, si los huecos que tengo en la pantalla pues están bien, ¿no? Entonces, bajo esa consideración lo tenemos nosotros. Entonces aquí ya hablamos de esto, de 20 y 40, entonces ya yo con el número de orificios y el diámetro de orificios y el coeficiente de rugosidad, que escoja yo, si es concreto, si es PVC, lo que quieran, pero es una fórmula de marca. Entonces, aquí de pantalla, si yo tengo pantallas perforadas como esta, pues entonces me dice que la altura es de h cuartos, h quintos, o h quintos y h sextos, aquí h cuartos y h quintos, y h quintos y h sextos, que por esta zona esté la pantalla perforada. Y tenemos diferentes tipos de pantalla. Por ejemplo, esta. Aquí tengo un canal con orificios en el fondo, como ustedes diseñaban desarenadores. Pero yo también puedo hacer con orificios, pero puedo hacer esta pantalla con orificios también aquí. Sería esta pantallita de aquí con estos orificios. Cogerlos y ponerlos aquí. Entonces el agua vendría así y sería horizontal. Lo que nos tocaría revisar es si los gradientes están bien. Ahora, eso de canal con orificios, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos hablando de pasar un gráfico de pasar de floculadores a sedimentadores? Pues lo hacíamos con un canal con orificios, pero el canal no era un canal recto, sino que se iba disminuyendo la sección. Y esa disminución de la sección es para que el flujo sea uniforme. Entonces podríamos hacer esto. Bien, entonces la zona de sedimentación. Entonces dice, debido a las diferencias anteriormente descritas entre el tanque ideal y el tanque real, es necesario considerar los siguientes factores de diseño en la zona de sedimentación: carga superficial, periodo de tensión y profundidad, forma de los sedimentadores, velocidad horizontal de escurrimiento, relación largo y profundidad y número de unidades. Entonces aquí carga superficial, lo que yo les había dicho, PSUS, QSUS. ¿Qué nos damos aquí? Como la carga superficial la tenemos de 15 a 30 y el caudal, entonces puedo determinar el área.
si yo tengo el área y el decantador es circular, el área es igual a pi por d al cuadrado sobre 4, y entonces ya ahí obtengo el diámetro. Entonces, miren ustedes que el RAS me dice entre 15 y 30 la carga superficial. Entonces yo digo caudal sobre carga A sobre C. El periodo de retención, ¿no? El periodo de retención, dice, es el tiempo que tarda la partícula en llegar de la superficie hasta el fondo de la zona. Dice, fondo de zona, y por consiguiente depende de la profundidad. Esto es, cuanto menor sea esta, menor será el tiempo de detención necesario para la remoción de partículas críticas, concepto al cual se hace uso para el diseño de decantadores de alta tasa y que se amplía en numeral 8. En los sedimentadores de flujo horizontal y en las estructuras, el régimen de flujo es turbulento y las estructuras no pueden construirse con profundidades pequeñas, como en los sistemas de placas inclinadas, debido a que la velocidad horizontal no puede hacerse muy baja, ya que existen interferencias entre mezcla agua y el sedimentador, y factores estructurales y de operación. Por lo anterior, la profundidad fluctúa entre 4 y 5 metros. Nosotros lo teníamos entre 250 y 360. ¿No? Dejémoslo ahí de 250 y 360. Pero también puede fluctuar entre esto. La unidad debe diseñarse de forma que permita un tiempo de retención de entre 2 y 4 horas. Aquí está la misma que dice allá, si es horizontal. Forma. Para los tanques rectangulares, la relación entre el ancho y el largo es de 1,4 a 1,8. Entonces, miren ustedes, si yo dije, esta es el área, y si es rectangular, pues yo digo una relación de 1,4 y puedo determinar cuál es la longitud y cuánto es el ancho. Si yo cojo estas relaciones, por ejemplo, entre 4 y 5, digo 1,5, pues yo me doy el largo y 5 veces va a ser el ancho. La relación entre el largo y la profundidad debe estar entre 5,1 y 25,1, ¿no? Está largo y ancho y profundidad. Pues pueden pasar a ver cómo hicimos esto en desarenadores y verán que, ¿no? Pues son similares, ¿no? La velocidad horizontal. Entonces, ¿qué es la velocidad horizontal? Pues caudal sobre área transversal. No vayan a coger caudal sobre área superficial, porque esto es velocidad horizontal. Entonces, caudal sobre área transversal. Y dice que el tanque debe diseñarse para que permita una velocidad horizontal del agua máximo de 1 centímetro por segundo. La zona de salida, ¿no? La zona de salida. ¿Qué tenemos en la zona de salida? Pues vertederos y canaletas. Entonces, dice, los dispositivos conjuntamente con los de entrada ayudan a garantizar la buena distribución del agua en los diferentes tanques de sedimentación y determinan la mayor o menor proporción de partículas que pueden ser suspendidas en el agua. Entonces, tendríamos nosotros, el agua puede ser retirada del sedimentador por medio de vertederos, canaletas o orificios con perforaciones al tiempo que fijan el nivel del agua en el mismo, reducen las velocidades ascendentes de aproximación a las estructuras de salida, disminuyendo el transporte de flóculos a las filtras. Entonces veamos nosotros, a ver, cómo hago un vertedero o la canaleta. Por ejemplo, tengo este sedimentador. Entonces tengo esta longitud. Como yo dije ya, si yo medí una relación, pues yo puedo determinar cuál es la longitud y cuál es el ancho. Entonces, con estos dos elementos, pues lo que yo hago es, aquí hago un vertedero para que el agua con los vertederos caiga ahí. Pero tengo un problema, y es que si esta longitud es corta, las partículas llegan aquí y no decantan, sino que se resuspenden. Es lo que está diciendo. ¿Cómo hago para que no se resuspendan? Pues aquí está la fórmula, ¿no? Aquí, ¿no? Hay una fórmula. Dice, la longitud necesaria, o sea, esta longitud del vertedero debe ser tal que la carga unitaria, caudal por unidad de longitud, o sea, yo tengo el caudal en litros segundo, y lo divido entre la longitud, entonces yo tengo caudal unitario, litros por segundo por metro de unidad. Esté comprendida, o sea, yo tengo mi caudal, litros por segundo, dividido entre esta longitud, entonces me da litros por segundo por metro de unidad. Esa relación
debe estar comprendida entre 1,67 y 3 litros por segundo. Eso tiene que ser, entre 1,67 y 3. ¿Qué pasa si tiene más? Pues que lo que pasa es que aquí se va a generar una resuspensión. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta estos filtros. Si el flóculo es liviano, es 67,25, y si el flóculo es pesado, debe estarse 2,53. Entonces, tenemos nosotros que hacemos caudal, ¿y cuál fue la longitud? Entonces, caudal unitario. Pero, ¿qué pasa si el caudal unitario en vez de 3,3 es 6? No, pues entonces ahí viene el problema, porque no puede ser más, porque si son más, entonces estas líneas se van a hacer esto y la eficiencia del sedimentador varía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esa situación? Si ya no me dio, por ejemplo, entre 3,3 y me dio este caudal 5, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es aumentar la longitud. Entonces, yo aumento la longitud. Miren ustedes, se ha aumentado estas longitudes. Y aumentando, entonces, caudal dividido entre longitud me da un caudal unitario que puede estar dentro de estos límites que hemos establecido. Aquí vemos diferentes tipos de canales. Por ejemplo, miren este, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el canal? El agua, aquí hay un hueco, entonces por el hueco pasa aquí, ¿no? Y este es un canal, este es un orificio debajo, el agua pasa por debajo, por aquí. El agua pasa por debajo aquí, y el agua viene, ¿no?, por aquí, por la zona de aquí, y bota este canal. Esto viene aquí. Y el agua viene de aquí, cae a este canal de acá. Todos estos canales, o sea, la longitud del vertedero es esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta longitud. Entonces le ha aumentado la longitud y entonces disminuye el valor del caudal unitario. Entonces ya me entra dentro de mis parámetros. Aquí, por ejemplo, este sistema pues tiene, las longitudes son esta y esta, y 4 longitudes tiene. Entonces el agua viene por debajo y cae a estos canales. Aquí se puede generar un problema, ¿no? Y generalmente el problema en estos canales que se tiene es que no están bien nivelados y por lo tanto de una parte para acá hay vertedero, pero de aquí para allá muchas veces la altura del vertedero es tal que no deja que esto trabaje adecuadamente. Entonces eso genera problemas en la zona. Por eso estos sistemas tienen que ser bien nivelados, ¿no? Aquí aparecen 3 sistemas, el agua viene por debajo, cae aquí, cae acá. ¿Y por qué se los hace así? Porque necesitamos longitud. Pero para evitarse ese problema que como no está bien nivelado, partes sí llena el canal y partes no, entonces podemos hacer nosotros ¿no?, una lámina dentada. Aquí con orificios, utilizamos el canal en concreto y ponemos laminitas, ¿no?, dentadas con guías aquí. Y entonces podemos nosotros mover los tornillos, subirlo y bajarlo, la lámina dentada que me quede a nivel del agua. Entonces, cuando queda a nivel del agua, digo justo. Eso lo podemos ver aquí, vean las láminas dentadas que van cayendo a un canal. Aquí, por ejemplo, hay varias láminas dentadas cayendo al canal. Pero entonces, estos ya no son estructuras en concreto, sino estructuras en lámina. Aquí sí tenemos estructuras en concreto muy bien, digamos, niveladas, pero aquí sí, pero en esto es mucho mejor. Por eso los canales se hacen en Popasto. Si ustedes van a la planta Centenario, podemos ver eso. Bueno, entonces el agua cae a este canal, ¿no? El agua cae a este canal. Entonces tenemos que diseñar cuál es el caudal que pasa por el canal y cuáles son las dimensiones del canal. O sea, que yo tengo que diseñar cuáles son estas dimensiones, ¿no? Las dimensiones que salen aquí del canal, ¿no? Cuál es la sección, cuál es la altura del nivel del agua. Aquí en este canal, cuál es la sección y la altura del nivel del agua. Entonces, para eso nos podemos coger esta figura, no es un canal rectangular, pero fíjense ustedes que estos canales no tienen pendiente, la pendiente es 0. Entonces, el canal viene y la pendiente es 0, porque no podemos mover el canal, ¿no?, sin darle pendiente, entonces la pendiente es 0. Entonces, cuando la pendiente es 0 y este es canal, esta es la altura h, ¿no?,
tenemos aquí una altura h, esta sería la altura máxima, tenemos una altura h, y aquí entregamos de un canal, los sedimentadores vamos a entregar a otro canal. Entonces vamos a ver cuánto es la altura h sub m. No me dicen cuánto es la altura del canal, pues entonces, dice, la altura del canal es igual a 73Q dividido entre B, a la 2/3. Donde H sub M, lámina de agua en la canaleta. H sub M, máxima altura de la lámina. Q, caudal de diseño, litros por segundo. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 canaletas. Pues, ¿cuál será el caudal de diseño? Si decimos nosotros el caudal total es 100 litros por segundo y hay 5 canaletas, pues por cada canaleta va a pasar 20 litros por segundo. Depende de las canaletas. Entonces puede pasar a ver 5 de estas y entonces 20 litros por segundo, que sería B es un ancho que le doy a la canaleta, el ancho B, ancho B, le doy a la canaleta. Y entonces puedo determinar H sub M. Y entonces yo teniendo aquí H sub M, pues le doy un borde libre para que el agua caiga de manera libre hacia la canaleta. O sea, le puedo decir este valor de H sub M más tanto, 5 centímetros o 7, o 10, lo que quiera. Y entonces yo le doy la altura. ¿Para qué? Para que el agua caiga a la canaleta. Aquí, miren ustedes, esta figura es con orificios de salida, ¿no? Ya no utilizamos canaletas ni todo eso, sino orificios de salida, ¿no? Dice, la salida del agua también puede efectuarse por medio de orificios que tienen la ventaja de no crear distorsión de la línea de flujo, de sencilla construcción y de baja pérdida de carga. Pueden ser colocados en una o varias hileras, tal como muestra la figura. La velocidad por orificio debe estar comprendida entre 0,10 y 0,20, con una área hueca total del orden del 4% del área transversal del candado, o sea, de esta área de aquí. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir cuál es el caudal. Entonces digo, caudal 100 litros por segundo, digamos. ¿Cuántos orificios hay? 10 orificios. Entonces digo, caudal por orificio, serían 100 dividido entre 10, 10 litros por segundo por orificio, por decir algo. Ah, bueno, litros por segundo por orificio. Pero entonces yo digo el caudal por orificio y tengo la velocidad, y entonces yo saco caudal, velocidad, caudal dividido entre velocidad, saco el área por orificio. O el caudal total por el número de orificios, por el diámetro del orificio, por el área del orificio. Y entonces yo puedo determinar aquí, ¿no?, cuál es el diámetro de los orificios. Mire, caudal dividido entre velocidad me da un área total del orificio. Es igual a n por pi de al cuadrado sobre 4. Entonces, si yo digo son 10 orificios de 3 pulgadas, pues entonces voy a ver, a chequear cuál es el diámetro de los orificios. Entonces estamos confundiendo, es caudal dividido entre velocidad, me sale área, y entonces eso es igual a n por pi de al cuadrado sobre 4, y entonces usted dice, voy a ponerle 20 orificios de 3 pulgadas, entonces allí le da un área, y ve usted, chequea si la velocidad da entre estos términos, pues está bien. Pendientes, dice, pendiente debe ser mayor a 2%, estas pendientes de estos son mayores. Número de unidades. En una planta deben existir por lo menos 2 unidades. Para localidades pequeñas, la planta de tratamiento debe tener como mínimo 2 unidades. De tal manera que cuando una se saque del servicio, ya sea por lavado o por reparación, se pueda seguir trabajando. Para localidades grandes debe tenerse como mínimo 3 unidades. Entonces, eso. Ahora ya tenemos las dimensiones, pero vamos a ver cómo vamos a descargar estos lodos, ¿no? Aquí había unos lodos que teníamos que hacer estas, ¿no?, descarga de lodos. Esto es cuando los decantadores son circulares, pero hay una descarga de lodos, por ejemplo, estos sistemas que son manuales, ¿no? Este tiene pendiente, pero hay otros de sacar los lodos, que van de esta manera. Por ejemplo, este sistema manual que lo conocemos nosotros, ¿no? Y hay otro de sacar los lodos, por ejemplo, aquí, los sistemas aquí, que es con equipo
mecánico y todo eso, pues podemos sacar los lodos de varias maneras. Bueno, entonces vamos a ver la colección. Deben tenerse en cuenta los siguientes criterios para la remoción y descarga de lodo de las unidades de sedimentación. La válvula de descarga de lodo debe situarse en un lugar fácil de acceso para realizar el mantenimiento. Cuando la remoción de lodos es continua, esta válvula debe automatizarse en localidades grandes. Cuando la descarga de lodo sea automática, debe existir un dispositivo de ajuste de tiempo de funcionamiento. O sea, tengo una válvula, pero yo puedo hacerla que se abra y se cierre automáticamente. Debe preverse dispositivos para observación de las características del lodo descargado. ¿Por qué? Porque hay que hacer un análisis de los lodos, ¿no? ¿Para qué ese análisis? Para determinar cuántos lodos yo voy a producir. Debe preverse dispositivos para la observación de las características del lodo. Para los sedimentadores con revisión hidráulica de lodos, se puede hacer tolvas continuas o tolvas separadas para cada orificio. El número y tamaño de los orificios puede ser calculado como un... Vamos a ver. Los sedimentadores deben poderse vaciar al menos de 6 horas. ¿No? En menos de 6 horas. Bueno, la remoción de los lodos puede hacerse en forma intermitente y continua, dice, ¿no? Los sedimentadores con remoción manual de lodo deben presentar además las siguientes características. El punto de descarga del sedimentador debe situarse preferencialmente en la zona de mayor acumulación de lodo. En los desarenadores así lo hacemos. El fondo debe tener pendiente no inferior al 5% en el sentido del punto de descarga. Hay que darle pendiente más del 2%. Las unidades deben tener una altura adicional suficiente para acumular lodo resultante de 60 días de funcionamiento, si no se hace remoción continua de lodo. En la zona de lodo debe considerarse dos aspectos: tolvas de lodo, drenaje y remoción de lodo. Aquí están las tolvas, miren ustedes, 10% y 2.5 pendientes, ¿no? La tolva de lodo, 1/3. ¿No? Entonces, dice, el volumen de la tolva de lodos puede ser calculado mediante fórmulas como la que se presenta en el título de sedimentación de alta tasa, volumen de lodos. Un buen criterio es dejar un depósito de lodos un 20% adicional a este depósito, sobre el volumen de la zona de sedimentación, quedando la frecuencia de lavado determinada por dicho volumen. Drenaje y remoción de lodos. Miren ustedes, aquí tengo yo unos lodos y tengo que sacar los lodos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Pues la misma historia para remoción de lodos, pues una válvula en el fondo, ¿no? Aquí en la remoción de lodos, aquí una válvula en el fondo y voy a sacar los lodos. ¿Cómo la diseño? Pues ustedes en acueductos utilizábamos esta fórmula para desarenadores y para tanques, ¿no? S es igual a H, 4850T, H a la unidad. S, sección de tubo. Área de la superficie de zona de sedimentación, la tengo, porque ya la calculé. Profundidad del sedimentador también la tengo. Tiempo de vaciado, H. Entonces aquí hay dos situaciones. Yo puedo coger mi tiempo de vaciado y determinar ese. ¿Qué es? La sección del tubo. Pero puedo hacer esto. Para una sección determinada, calcular mi tiempo de vaciado y ver si ese tiempo de vaciado está entre 1 y 2 horas. Entonces, digamos que el tiempo de vaciado me dio 4 horas. Entonces, yo lo que hago, y el tubo de cuántas, de 6 pulgadas. Entonces, ¿qué quiere? 4 horas. Entonces, yo he dicho que el tiempo está entre 1 y 2 horas. Entonces, yo lo que hago es, aquí determinar, he dicho, el diámetro era de 6 pulgadas. Entonces, le pongo uno de 8. Mayor S, menos tiempo. Entonces, aquí el tiempo de vaciado es menor y entonces ahí me doy cuenta de cuál es el diámetro. Bueno, aquí hay algunas, ¿no?, que podrán ustedes revisar ya. En caso de implementar como remoción mecánica de lodos el barrio de lodos, debe cumplirse las siguientes condiciones. La velocidad máxima, ¿no?, en el raspador tiene que ser de 30 centímetros por minuto, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa 30 centímetros por minuto el raspador? Pues para eso veíamos nosotros aquí, ¿no? Este raspador. Entonces, velocidad. ¿Por qué? Porque si le da más velocidad, pues el lodo no se decanta, sino que se despeja. Entonces, tendríamos nosotros eso. Lo de lodos, ya veíamos eso.
La descarga de lodo debe ser automática y estar sincronizada con el movimiento del lodo. Entonces ahí teníamos, la descarga se coloca, pues a la salida se coloca una válvula con temporizador que cada 6 horas se abra la válvula. Aquí también, por ejemplo, ¿no? Tubería de entrada, entra aquí al sistema una válvula, ¿no? Y sale por la parte superior. Y aquí en este tanquecito, este está moviéndose, llega aquí, lo concentramos y aquí hay una tubería y aquí colocamos una válvula con temporizador y ella cada 4 horas a 6 horas va sacando esos lodos. Bien, entonces aquí hay otro sedimentador, ¿no? Entonces estos son de flujo horizontal, ¿no? Ya tenemos todos los parámetros de diseño. Sedimentadores de flujo vertical, ¿no? Entonces miren ustedes este sistema. El agua entra, asciende y va para la parte baja. Aquí hay una zona como de lodos, o no. Entonces el agua entra por aquí, pasa por esta zona de lodos que es una especie de filtro, ¿no? El flow existente, el flow nuevo se choca con este existente y se filtra el agua por aquí y estos huequitos, el agua asciende a estos canales, asciende a estos canales. Entonces miren ustedes, ¿por qué es velocidad? ¿Qué sistema es? Flujo ascendente. Por eso estamos hablando aquí de sedimentadores de flujo vertical. El agua asciende. Y aquí, en esta parte del fondo, pues van a haber lodos y toda esa cosa, ¿no? Lo que van a, lodo floculento y toda esa cosa. Esto es eficiente porque es una especie de filtro. Entonces, pero hay que sacarlo cuando ya se concentra mucho, pues aquí tengo una válvula de vaciado. Y esta puede tener temporizador, ¿no? Cada cierto tiempo se abre y saca los lodos y sale. Entonces, estas tienen, ¿qué características tienen? Tiempo de tensión. Dice tiempo de tensión entre 2 y 4 horas. Entonces, si tengo el tiempo de tensión, yo diría que el volumen es igual al caudal por tiempo. Entonces, el caudal ya lo tengo en tiempo de tensión y calculo el volumen. Carga superficial. Dice entre 20 y 30 metros cúbicos día, máximo 60. Entonces, si yo tengo la carga superficial, tendría el área. ¿Por qué? Porque el área es igual al caudal sobre la carga superficial. Y si he escogido una carga. La altura del agua dice que está entre 4 y 5 metros. Pero la altura, si yo tengo el volumen y tengo el área, pues me da la altura. Y dentro de estos límites tiene que hacer. Si no me da, pues yo tengo que, digamos, colocarle otro carga superficial. Dice, bueno, 2 unidades mínimo, ¿no? Para niveles altos de poblaciones grandes debe tener un mínimo de 3 unidades. Son muy interesantes, en Cali, de Puerto Mayarino, digamos. A otros sedimentadores de flujo helicoidal, ¿no? El agua entra por la parte externa. Bien, aquí y bueno, vamos a dejar allí la segunda etapa y hemos llegado a la página 172. Muchas gracias, muy amables, muy agradecidos y nos estamos viendo en el video número 19. Energías positivas y hasta luego.